las causas de por qué ese paciente ganó de peso, o sea, están estudiadas hace muchos años y no es una sola, ¿sí? La cirugía es una herramienta más que uno tiene de todas las que existen, de hecho la más potente hasta ahora en lo demostrado, ¿sí? Hay muchos cirujanos también que plantean que no es que una técnica tenga más ganancia que la otra, pero de tu experiencia y lo que has estudiado. Como resumen, no hay ningún método hoy en día que no tenga reganancia, ¿sí? No existe la píldora mágica que uno se toma y nunca más, y me quedo en mi casa y nunca más me va a pasar nada. No, o sea, yo creo que siempre hay que estar activos y entender que son herramientas. Bienvenidas y bienvenidos al 6º capítulo del viaje bariátrico más allá del peso. Mi nombre es Sara de la Parra, nutricionista bariátrica, y me acompaña Rodrigo Farías, psicólogo bariátrico, y estoy muy contento aquí de tener otro invitado de lujo, ¿no? Así es. Antes de continuar, igual queremos agradecer a un gran patrocinador con quien compartimos valores acerca del acompañamiento multidisciplinario y todo lo que implica el tratamiento de la obesidad, como es Clínica Renal. Así que muchas gracias. Bueno, hoy día entonces tenemos Rodri, yo creo que este es un capítulo muy esperado por la gente. Muy esperado por la gente porque es un tema del que no mucho se habla. Pero muy pasa delicado, mucho. Delicadísimo, que a la gente hasta le da vergüenza porque dicen, bueno, me operé, la gente dice, bueno, perdí, yo qué sé, 30, 40 kilos. Hice el gasto, hice la inversión. Así es, así es. Así que tenemos el honor hoy día de presentarle a un gran cirujano bariátrico, un médico cirujano, el doctor Agustín Guerra, que nos acompaña hoy día, y vamos a hablar de todo lo que no se dice de la reganancia de peso, cómo prevenirla y ¿Qué hacer si es que regané? Sí. Exacto. ¿Cuáles son a lo mejor las señales de alerta que puedo estar reganando? Porque una cosa es volver a recuperar un par de kilos y otra cosa es recuperar 10, 15. Eso, ¿sí? Eso, y no tener el miedo a consultar al equipo. Así que, Agustín, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Dejamos que te presentes a lo mejor. Bueno, yo soy Agustín Guerra, soy cirujano bariátrico. Me formé en cirugía en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y unos años después me vine acá a Chile a especializarme en cirugía bariátrica. Todo esto fue en la Clínica Santa María con el doctor Juan Eduardo Contreras, el quien formó a muchos cirujanos de los que acá conocemos, digamos, al cual le mando un saludo, ¿sí? Que probablemente nos vea en algún momento. Y él me enseñó, además de cirugía, un montón de cosas de la vida del paciente bariátrico. Mira. Bueno, quiero decir también que yo personalmente amo Córdoba, que es una de las ciudades no solo más lindas, sino con más buena onda de Argentina. Sí. Y yo también, yo de mis inicios como nutribariátrica, de donde más aprendí es de mis colegas argentinos. ¿En serio? Te prometo, sí. Tengo todas las guías, todos los protocolos, así que tenemos mucho que aprender ahí de nuestro país hermano. Así es, pues bueno, y de Córdoba, y te viniste a Chile. Y algo nos contabas fuera de cámara que te tocó una contingencia. ¿Qué te encontraste Totalmente. acá en Chile? No fue un camino muy recto, que digamos, ¿sí? Hubo una pandemia de por medio, ¿sí? Fue hace un tiempo atrás, unos 6 años atrás, más o menos, ¿sí? Idealmente mi primer motivo era venir a hacer un poco de endoscopía, ¿sí? Pero el hospital tuvo algunos problemas, tuvo de hecho un incendio. Después vino la pandemia, ¿sí? Vine a hacer mi rotación obligatoria de cirugía acá en la Clínica Santa María. Ahí conocí al doctor Contreras, ¿sí? El cual ahí conversamos de cirugía bariátrica y me invitó a hacer su fellow, ¿sí? Que años después, pandemia de por medio, se pudo lograr comenzar, digamos, para hacer la especialización esta en cirugía bariátrica. Súper. Oye, ¿y qué panorama te encontraste acá en Chile en bariátrico, a lo mejor distinto a lo que te había tocado ver hasta ese momento? Mira, en Córdoba en ese momento no estaba tan difundido, ¿sí? El tema, había muy pocos lugares donde se formaban, ¿sí? 2 o 3 centros, ¿sí? El volumen claramente era menor, ¿sí? Sobre todo en lo que es la ciudad de Córdoba, no comparado con Buenos Aires, que son más grandes la población, ¿sí? Pero el volumen que vi acá era mucho mayor. Por ende, entendí que el nivel de aprendizaje era mucho más rápido, ¿sí? Se podía ver más casos, ¿sí? Por ende, la experiencia adquirida en el tiempo iba a ser mejor, ¿sí? Por ende, presenté los papeles para poder hacer esta especialización, ¿sí? Y así se dio después de la pandemia.
Mira. Perfecto. Y Agustín, cuéntame, bueno, no sé si de tu experiencia ya estando acá en Chile o con el doctor Contreras, como que también siempre uno, como me imagino como cirujano, opera pensando que esto es para siempre, que los pacientes también van con esta esperanza de que esto es para siempre. ¿Tienes la memoria que nos puedas traer aquí de un paciente que por primera vez te dijo, volví a subir? Mira, así de que me acuerde fue antes de hacer la especialización sobre todo, ¿sí? Fue en una consulta con el doctor Contreras, ¿sí? Yo era cirujano general, todavía no fue la tercera, cuarta consulta que había hecho, y es donde veo que un paciente le cuenta, uno ahí mucho no interactúa con el paciente, sino lo hace el cirujano que ya está en la clínica, le cuenta que había sido operado, no recuerdo si una manga, un bypass, y había recuperado todo su peso, todo el peso que había ganado, y este paciente se había operado hace 3 años atrás. Vale. ¿Y te acuerdas cuántos kilos era? Porque todo. En ese aproximadamente creo que el paciente más de 50 kilos había reganado en ese momento, ¿sí? O sea, había tenido una recurrencia, porque además algunas de sus enfermedades que ya había remitido volvieron, ¿sí? Pero lo particular que tenía ese momento es que el paciente nunca más se había controlado. O sea, fue lo que más me llamó la atención en ese momento. De todos esos 3 años que pasaron, nunca fue a control. Fue 1 o 2 controles después de operarse. Y en ese momento yo, sin mucha información, sin saber todavía mucho qué era la cirugía, esto del equipo multidisciplinario, me volví un poco ahí como, lo juzgué un poco al paciente. O sea, me volví para el otro lado, claro, ¿sí? No el mejor lado. Después, conversando con el doctor Contreras y todo, en las distintas consultas, fui como entendiendo más que esto no era por una sola causa, digamos. O sea, las causas de por qué ese paciente ganó de peso, o sea, están estudiadas hace muchos años y no es una sola, ¿sí? Y es fundamental, yo quiero saber que, porque la obesidad no es una enfermedad, ¿sí?, aguda, es una enfermedad que es crónica, o sea, una enfermedad que es para toda la vida, ¿sí?, y sobre todo una enfermedad, ¿sí? No es un estado, no es, ahora que está de moda, banalizarla, digamos, ¿sí? Es una enfermedad crónica. Entonces, la cirugía es una herramienta más que uno tiene de todas las que existen, de hecho, la más potente hasta ahora, en lo demostrado, ¿sí?, para manejar esta obesidad. O sea, el tratamiento sí va a tratar algunas enfermedades, van a remitir la diabetes, la hipertensión, el peso, pero el control, el manejo es crónico, o sea, es para siempre, ¿sí? Si uno se sale de ese camino, probablemente no tenga los mejores resultados, digamos, a largo plazo, ¿sí? Hablemos de peso, de enfermedades, etc. ¿Sí? Eso lo que recuerdo. Y ahora a corto plazo, sobre todo en el hospital, que estoy a cargo ahí en el equipo de cirugía bariátrica en el Hospital San Juan de Dios, a que a los pacientes les cuesta mucho conseguir hora para los controles, también por ahí tienen un poquito mayor de porcentaje de la reganancia esta de peso, ¿sí? Que por ahí cuando uno tiene las facilidades, levanta un teléfono, llamo, saco una hora, ¿sí?, es un poco más simple hacer este camino, ¿sí? Es un poco resumiendo el tema de la reganancia de peso. Sí, pues, oye, y esta es como la parte de ese programa que se llama CQC, ¿sí? Las cosas como son. ¿Cuánto has visto tú que hay de reganancia? ¿Qué porcentaje manejan a lo mejor? ¿Cómo se define? Porque hay claro, gente que sube 4 kilos. ¿Cómo se define? ¿Cierto? ¿Qué porcentaje hay? Mira, hay varias guías, están la IPSO, que es la Asociación Mundial, ¿sí?, de Obesidad, pero básicamente, para que se entienda, es cuando uno regana más allá de 10 kilos, ¿sí? Después del nadir de peso, ¿sí?, que haya bajado, ¿sí? Yo, por ejemplo, un paciente que tiene 120 kilos, ¿sí?, bajó hasta 80, ¿sí?, por ejemplo, y al cabo de los años, 1, 2 años, 3 años, que sobre todo ahí es donde se da el pic de reganancia de peso en la mayoría de la población, tienen 92 kilos, 90 kilos. Eso ya está considerado reganancia, ¿sí? Claro. Que no es lo mismo, que por ahí se escucha recurrencia, ¿sí? Sí. Por ahí la recurrencia es la reganancia más haber tenido obesidad, o sea, haber vuelto a la obesidad y tener de vuelta alguna enfermedad metabólica. Hipertensión, síndrome metabólico, dislipidemia, y la lista es larga, ¿sí? Esos son un poco los conceptos, ¿sí? Pero también tener en cuenta esto, que el descenso o la suba de peso, esto no es algo lineal, es súper dinámico a medida de los años. Influye la edad que tiene uno, por el periodo de fertilidad que está pasando, si es hombre, si es mujer, todas esas cosas van influyendo en la subida y bajada, digamos, de peso, ¿sí? Eso un poco es como la definición así
simple de reganancia de peso. Claro. Y en cuanto a los porcentajes que tú has observado. Es que, bueno, ahí varía muchísimo. ¿Por qué? Porque depende de la técnica, ¿sí? Depende de la técnica, si es una manga, si es un bypass, si es un SADI. Antes que se usaba la banda gástrica, que ya prácticamente está inexistente, esa es la que mayor porcentaje de reganancia tenían. Si es un balón, inclusive, ¿sí? Yo siempre a mis pacientes les explico los porcentajes a nivel general. Por ejemplo, una dieta tiene más de un 90% de reganancia. Los fármacos, bioral o inyectables, tienen más de un 50-60% en general, ¿sí? Los balones, en general todos los balones, el ingerible, los endoscópicos, más de un 40% o más, ¿sí? Eso es un desde. Y la cirugía bariátrica, después del segundo o tercer año, está en torno al 10-20%, inclusive puede llegar más, ¿sí? Pero a nivel general son esos los valores, digamos. En el fondo, ¿Cuántas técnicas hay, Agustín? La manga, porque lo hablamos también con Gustavo, ¿cierto? Hay muchos cirujanos también que plantean que no es que una técnica tenga más reganancia que la otra, pero de tu experiencia y lo que has estudiado. Por ahí, si me escuchan otros cirujanos van a decir que hablo mucho de la experiencia, pero uno habla desde la parte científica, de los artículos que están como la SLIPAS o estudios de la obesidad en los pacientes de Suecia, ¿sí? Que están hace muchos años y todavía se siguen estudiando, ¿sí? Y estos comparan las técnicas más básicas como manga, como bypass, ¿sí? Y el bypass tiene un 8-10% menor de pérdida de peso. O sea, el bypass es un poquito mejor después del tercer, quinto año, ¿sí? En cuanto a evitar la reganancia. No por está la mala exento. absorción, ¿no? Yo creo que como resumen, por la mala absorción, exacto, por el componente malabsortivo. O sea, depende del largo que dejemos el ácido intestinal, va a depender esta reganancia en el fondo. No es la única causa, ¿sí? Pero en el fondo yo creo que como resumen no hay ningún método hoy en día que no tenga reganancia, ¿sí? Claro. No existe. La píldora mágica que uno se toma y nunca más... Y me quedo en mi casa y nunca más me va a pasar nada, no. O sea, yo creo que siempre hay que estar activos y entender que son herramientas, que depende de cómo yo las uso, van a funcionar, digamos. ¿Sí? Comprendo. No, es impresionante. Y ahí es importante también que nuestra audiencia, que nos está viendo y escuchando, tenga claro, Agustín, de tu experiencia, ponte tú, es la técnica la que en un porcentaje mayor puede haber fallado o es netamente el manejo tanto multidisciplinario como ya variables del paciente en sí. Yo creo, según donde lea uno, el artículo que vea, va a variar eso, pero básicamente las variables son la técnica, ¿sí? Dentro de la técnica está el cirujano, ¿sí? Eso yo creo que es clave, ¿sí? Los aspectos psicológicos, ¿sí? O sea, del mismo paciente, ¿sí? Los aspectos biológicos, o sea, anatomía, ¿sí? Enfermedades que tiene el paciente, la edad, ¿sí? La edad es clave. El grado de obesidad, ¿sí? Cuanto más alto, más posibilidades hay de que uno regane peso, ¿sí? Y otro factor es el ambiente, ¿sí? El ambiente donde está el paciente también influye. El ambiente obesogénico, ¿no? Exacto, como que no quería decir esa palabra, pero... La usamos harto nosotros porque... Está descripta. Sí, subtítulos para la gente que genera obesidad. Es un ambiente en donde tu círculo igual promueve un poco la conducta, no ¿cierto? Ayuda. No ayuda, claro. No ayuda, pero en el fondo todos esos factores, ¿sí? Hacen que uno tenga esta posibilidad de reganar peso, digamos. La técnica en sí, hoy en día está bastante pulida la técnica, tanto manga como bypass, que quiere decir esto, que está estandarizada, ¿sí? Claro. No hay muchos cambios de a cirujano que le pueden hacer, ¿sí? Sí influye un poco más las complicaciones o no que puede tener el cirujano, ahí juega un poco la experiencia que tiene cada cirujano, ¿sí? Pero las técnicas están estandarizadas. Entonces, como está esto estudiado, se puede saber bien los resultados, ¿sí? Hablo, por ejemplo, en la manga gástrica que se usa un sondón, ¿sí? Para calibrar el tamaño del estómago, ¿sí? Que muchos pacientes a modo de broma, ¿no? Te lo dicen, doctor, déjeme el estómago más chico, ¿sí? Que hay un mínimo, ¿sí? Entonces, este es el famoso sondón que tiene un tamaño, ¿sí? Que en base a eso se corta en el caso de la manga gástrica. Y en el bypass también, el tamaño del pouch, que es este nuevo estómago, ¿sí? También influye mucho, y el largo que deja uno los asas intestinales. Claro. ¿Sí? Pues si el paciente te dice, déjeme lo más pequeño, tú lo haces, porque yo he escuchado eso, los pacientes dicen como, es que le pedí al doctor que me lo dejara pequeñito y no podía ni una taza, me decía. No, o sea, por lo menos en nuestro caso nos regimos, digamos, a las normas, a
a cómo aprendimos la técnica, Claro. a cómo sabemos que funciona y no experimentamos, digamos, con el paciente. Y en los aspectos técnicos es en el único momento que al paciente no le prestamos atención. Claro. Todo el resto, de hecho, en nuestros casos, digamos, el paciente es el que toma la decisión básicamente de la técnica. O sea, nosotros lo que hacemos es una recomendación. Uno no Sí. puede obligar al paciente a decir, yo te voy a hacer un bypass y eso es toda la cirugía que tú te vas a hacer. ¿Y si él Hay quiere una cirujanos que esa es como su modus operandi, ¿sí? Y que no siempre es la adecuado, ¿sí? Depende muchísimo, por eso el cirujano es un factor, ¿sí? En cuanto a la reganancia. Mira. Si yo me equivoqué en la Ya. técnica, ¿sí? En la elección de la técnica, ¿sí? Influye años luz en cómo le va a ir al paciente, ¿sí? De hecho, como ustedes saben, la manga gástrica es parte de una cirugía en 2 pasos, ¿sí? Nació así, ¿sí? Sí. Nació como una cirugía que inicialmente era para que el paciente muy, muy obeso baje de peso y luego se pueda hacer un bypass o otra cirugía, ¿sí? Porque no iba a llegar con una sola. ¿sí? O sea, yo creo que, yo lo sabía, pero creo que es un dato súper sabroso que Sí. la gente Sí. no tiene idea De de hecho, cómo en nació. Estados ¿no? Unidos se practica bastante así. Sí, es una de las cirugías más realizadas a nivel mundial. Hoy en día igual, de hecho el último congreso que tuvimos acá en Santiago, por suerte, Sí, se ha me como avisó. equiparado bastante. Manga con bypass se han equiparado bastante, ¿sí? Los valores, digamos. Se ha vuelto a hacer más bypass que antes, ¿sí? Mira, y ahora está esta cirugía nueva de los imanes. Creo. La cirugía nueva de los imanes, sí que yo tengo mis disquisiciones con respecto a los imanes. Creo que es una tecnología muy buena, ¿sí? Una invención que creo que es la base para otras cosas, o sea, para el desarrollo de más cosas, ¿sí? De nuevas tecnologías, pero son dispositivos que son caros, ¿sí? Y acá la clave es el paciente. O sea, Sí. nosotros estamos tratando pacientes y el que va a pagar la cirugía es el paciente. Entonces, no le podemos agregar más costo al paciente si podemos hacer las cosas igual o mejor Claro. con la tecnología que tenemos actualmente, una sutura, una máquina que tiene toda la tecnología para agrapar, ¿sí? Los imanes todavía no tienen un problema a solucionar. ¿Me explico? Porque en el fondo se venden como una tecnología que ayuda en pasos, pero todavía falta desarrollo. Y sobre todo, los imanes no son infinitos. O sea, el imán es un material que se saca con una tira rara y se acaba. ¿sí? Claro. Entonces no podemos usar indefinidamente imanes. Tampoco está estudiado qué pasa con los imanes que se eliminan. O sea, a nivel ambiental. Entonces, son muchas cosas detalle, ¿no? Buen a detalle. tener en cuenta. ¿sí? Sí. Y no son imanes menores, son imanes que en su mayoría miden 3, 4 centímetros. ¿sí? Entonces, esas cosas como influyen. Digamos. No, mira, Claro. qué interesante. Oye, una pregunta que, esto es más desde la estadística, más allá de los papers, un poco desde la clínica, lo que te ha tocado ver. ¿Cuál es el perfil un poco psicológico o el perfil del paciente que regana peso? Lo que tú has visto. O sea, el paciente que se quiere operar ya, ese paciente que, pero doctor, me tengo que hacer estos estudios, ¿para qué son? Tengo que ver a la Nutri, tengo que ver a la psicóloga. ¿Y por qué? ¿Para qué? Como que todo fuera un problema. Yo veo ya a mi psiquiatra. Mm, Claro, pero la psicóloga está dedicada solamente a bariátrica, claro. te va a ayudar a conocerte, a que conozcas el pre, el post, porque en el fondo es evitarle un problema al paciente a futuro, ¿sí? Pero el paciente que uno ve que es picoteador o que es bueno para los dulces o tiene más problemas con el alcohol o el entorno por ahí, a veces que vienen con los familiares, lo vemos mucho en el hospital, no está ayudando o le hacen con el codo, habla, esas cosas ahí a uno lo hacen ya dudar, sospechar y ya está con el mensaje, le avisa a la Nutri, a la psicóloga, ponle ojo a este paciente Claro. que tiene estas cosas o uno le pone como alertas para que tengan la consulta. Y tenemos muchos pacientes que en el fondo no es la palabra, pero se le ha suspendido o negado la cirugía, no porque se nos ha ocurrido a nosotros, sino por evitarle un problema a futuro. Claro. ¿sí? No, porque pierde tiempo, inversión. Pierde tiempo, pierde plata, ¿sí? Puede tener alguna complicación, ¿sí? Al no entender el postoperatorio y no sé, comerse un pedazo de pan, ¿sí? A los 2 días de operado.
Entonces esas cosas yo creo que son fundamentales y uno ahí se da cuenta, ¿sí? Que ya ese paciente no le va a ir tan bien en el postoperatorio, ¿sí? Si uno ya sabe que no le va a ir bien, directamente ese paciente lo manda a otro tipo de tratamiento menos invasivo. Claro. O lo preparamos bien también, Claro. como necesito que esté más tiempo, yo qué sé, en tratamiento de Bueno, es una de las ámbito. diferencias. En Argentina, el paciente, por una cuestión igual de obra social y todo, está más tiempo en todo este proceso. Ah, Tiene que sí, cumplir pucha. al menos un año demostrado con consultas y todo para que le autoricen la cirugía. Qué lindo. Tenemos Porque- harto público de Argentina, Sí. Agustín, sí, que nos sigue bastante el podcast también. Eso es como un poco el... Qué bueno, así que gente argentina no sienta que es una pérdida de tiempo No. estar un año, Sí, sino que es una porque a veces inversión. lo ven Yo como un creo que obstáculo. hasta mejor preparados llegan algunos pacientes. Qué bueno. En el hospital no pasa lo mismo. Por una cuestión de lista de espera, los pacientes tienen varias consultas y a Antes veces de. llegan con muchos kilos menos, ¿sí? Sí. Nosotros no pedimos una baja de peso previa, ¿sí? Porque Ya. eso no está demostrado que funcione, pero ya llegan preparados, se sienten mejor, entienden las pautas, entonces les sale todo mucho más rápido, mucho más dinámico y se caen menos, digamos, en el camino. Mira qué lindo, Perfecto. la paciencia también se premia. ¿Viste? Así es. así Y ahí, es. Agustín, ¿es un mito? Mira, yo tengo esta pregunta muy práctica porque también me la preguntan a mí porque como soy nutricionista, me dicen, ¿se me agranda el estómago o no se me agranda? Porque Yo sabemos creo, sí. que queda de 200 ese, ¿verdad? Ese es como el volumen. Sí, 180, 200, 180, 150, depende básicamente el volumen que uno tenga. ¿sí? Ajá. Yo por ahí tengo un video que está como explicado de 1 hora que te explica cómo es la anatomía del estómago. ¿sí? ¿Ya? ¿En tu Y Instagram para que lo en puedan mi mirar? Instagram, Ya, vale. que de ahí demuestra el por qué no se agranda. Se puede dilatar levemente que no influye en él, ¿sí? Ujú. Pero esto es una pregunta muy frecuente, Sí. aunque tú no creas. Si de 10 pacientes yo creo que 3 Sí, lo y sobre preguntan. todo los que ganan peso, son los que más Sobre dicen todo, como... el estómago, y esta pregunta es en la manga gástrica, no se dilata, ¿sí? No se dilata. Sí pasa, por ejemplo, en los balones, ¿sí? Que esto al ser básicamente capas de músculo, ¿sí? Claro. Mucosa, se engrosa la capa, ¿sí? Muscular, ¿sí? Del estómago, pero eso con el tiempo disminuye igual, ¿sí? Pero no aumenta de tamaño. No es esa la causa de la reganancia, ¿sí? Me acordé de la metáfora del camaleón, que decía una vez que a la gente piensa esto, pues, como que se le cortara el estómago, como que Y vuelve crece. a crecer, como, ¿sabes? Y crece. Pero Como- sí, pero ojo, no es así. no hay que confundir porque un paciente postoperado de manga en otro sitio puede que tenga el estómago más grande, que eso puede ser una falla en la técnica, o sea, una Perfecto. manga gástrica hace mucho tiempo que no estaba tan estandarizado y Ya. sí se puede ver. Eso se puede medir con una tomografía por volumetría, ¿sí? Eso. Que en algunos casos está demostrado que sirve, que funciona, lo que pasa es que es un poco más cara, ¿sí? Pero en algunos casos vemos esos estómagos más dilatados. Perfecto. O Pero sea, no es porque el estómago creció, sino es porque se dejó realmente grande. si un ¿sí? paciente tiene una duda, ponte tú, sabes que me operé y yo qué sé, estoy segura que se me agrandó, ¿se podría hacer este examen entonces? Se puede hacer este examen o con un Ajá. endoscopista que sea bueno en el manejo del endoscopio también Ah, sirve. perfecto, ¿sí? como O para una saber cómo- radiografía que se hace que es muy antigua, con Ajá. contraste bioral, eso también lo puede ver. Como la anatomía en el fondo, como que Exacto. como está perfecto la técnica quirúrgica. Y ahí, Agustín, entendiendo ya que el 90% de las razones son más del paciente, ¿cierto? Como conductuales, entremos de lleno ahí, ¿te parece, mi querido psicólogo? ¿Qué opina usted al respecto del manejo psicológico? Yo creo que aquí, si hay algo que los pacientes... yo creo que más lamentan es no recibir quizás como esta orientación y en este cambio de Claro. mentalidad que se viene, ¿no? Como te decía, fuera de cámara, de las principales causas, o sea, real, las 3 primeras causas de reganancia de peso, los aspectos psicológicos son los principales, ¿sí? ¿Cuál has visto así más de todos esos aspectos psicológicos? O sea, los pacientes con ansiedad y depresión o que tuvieron eventos depresivos, un familiar enfermo, el fallecimiento, el trabajo, ¿sí? El estrés del día a día, esos son como los más puntuales, así que me acuerdo en este momento, ¿sí? Que de hecho leí hace poco un paper que demostraba, o sea, en una población grande de pacientes, que el paciente que tiene seguimiento psicológico, ¿sí? Anual, ¿sí? Tiene muchos mejores resultados, o sea, tiene una significancia importante, ¿sí? Que todo el resto de pacientes.
¿sí? Ay, qué Y no lindo. necesariamente tenga una alteración previa, ¿sí? Ni ninguna enfermedad. Eso Qué interesante. Sensacional. Cuesta concientizar a los pacientes que llegan como los que tú describiste, que vienen muy apurados. es que así. creo que está el tabú de como me mandó al psicólogo, se confunde con psiquiatra, entonces como que esa palabra es un poco fuerte para el paciente, yo creo, Sí. todavía. Sí, y yo ahí tengo también mi pregunta en esto que decías tú, como el rol del cirujano, porque más allá de la técnica quirúrgica, yo creo que aquí también hay un tema de vínculo. Vamos 100%. ¿sí o no? Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la diferencia tú como cirujano como entre operar y acompañar? Yo creo uno se lo explican desde medicina, ¿sí? La relación médico-paciente, ¿sí? Sí, Que claro. uno realmente con los años, ¿sí? Fue aprendiendo, ¿sí? Porque cuesta, ¿sí? A veces que uno cuando hace sus prácticas y está cansado y le cuentan los problemas, entonces uno también tiene los propios, ¿sí? Y esta relación de un paciente con obesidad, la mayoría tienen muchos problemas, ¿sí? De antes, ¿sí? Entonces, saber escucharlo, ¿sí? La opción o la primera clave es no juzgar, porque en el fondo esto no es que sea algo culpa de él, ¿sí? Son, como dijimos, muchos factores, ¿sí? Y claramente ahí se va a diferenciar lo que le explicamos de la parte técnica, que es una de las últimas partes, y todo lo que se explica al principio es el proceso, ¿sí? El pre, los exámenes que necesita, qué va a hacer en la Nutri, qué va a hacer con la psicóloga, qué le van a decir, cómo va a ser su entrada a pabellón. O sea, todas esas cosas que el paciente desconoce, ¿sí? Lo van dejando más tranquilo, ¿sí? Y va entendiendo el proceso, ¿sí? Que no es solamente ir al pabellón, al quirófano y se acabó la cirugía bariátrica. O sea, esto ahí empieza. O sea, en pabellón empieza, ¿sí? Ahí es como reseteo y de ahí empiezo para adelante con todo el seguimiento de todo el equipo. O sea, el cirujano también es una sola pieza más de esto, ¿sí? Que cada vez que pasan los meses como que es el menos importante, yo creo. O sea, pasan a plana estelar la Nutri y la psicóloga. Y el kine, no olvides el kine. ¿Y tú los citas en este acompañamiento? Porque yo sé que después de cierto momento tú ya dices, ya no es tan importante que yo te vea, pero también en vías de evitar esta reganancia de peso, Agustín, ¿tú los invitas o le pides que te vean luego a los 6 meses, al año más o menos? ¿Cómo lo ves ahí para evitar esta reganancia de peso? Mira, los pacientes a nivel general, o sea, nosotros tenemos un protocolo, o sea, de base, ¿sí? Que hay controles que son a la semana, 15 días, al mes, a los 3 meses, y que no son al azar. Claro. Son todos controles, tienen un porqué, qué se ve, qué se pide, ¿sí? Si nosotros detectamos algo más como, no sé, una fatiga o me dicen, doctor, quiero volver a fumar, o sea, ya vemos ahí temas de ansiedad, Eso pasa mucho. los citamos antes. Los citamos antes, pedimos exámenes, vemos cómo los podemos ayudar, ¿sí? Pero sí hay un control, o sea, una serie de controles estipulados, ¿sí? Y no se dejan de ver después del año, o sea, siguen los controles y lo que recomendamos después del año, ¿sí? Es tener entre medio controles con nutricionista, ¿sí? Y con nosotros más espaciados. Sobre todo para no generar una carga económica por ahí que no es tan necesaria en ese caso. Y obviamente siempre está a disposición nuestros teléfonos, nuestros correos, por ejemplo, mis pacientes lo tienen y me escriben, ¿sí? El que es más urgente se responde más urgente, el que no, con su tiempo, ¿sí? Pero siempre estamos, digamos, ahí disponibles. Perfecto. O sea, la adherencia aquí a su equipo es clave, Es claro. ¿verdad? Y si subieron 3, 4 kilos puede ser normal para que el público lo sepa, porque a veces se asustan, no, es que estoy subiendo 3 kilos. O sea, ya de 10 para arriba estaríamos hablando recién de esta reganancia. Claro, que tampoco ahí siguen siendo números. Claro. Como el IMC sigue siendo un número, ¿sí? De hecho, ahora cambió un poco el diagnóstico, Claro. ¿sí? Lo más importante que tiene que saber el paciente es no compararse, porque ahí es donde empiezan los problemas. Les cuesta, ¿eh? Cuando uno se compara en todos los ámbitos, cuando uno se compara con el que está al lado, ahí empieza el problema. Las comparaciones son odiosas, ¿sí? Entonces ahí empieza, doctor, mi vecina lleva 10 kilos y lleva un mes, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas, yo creo. Pero sí se explica que no es un proceso que sube y baja. Si de hecho uno se pesara todos los días, se volvería con el peso, Mal. dibujaría curvas por todos lados, ¿sí? Así que se va sacando la balanza, ¿sí? La pesa del medio, ¿sí? Sobre todo yo en los primeros controles no doy tanta importancia al peso. Yo recién pregunto el peso que uno tiene al mes.
por ejemplo. Perfecto. Sí, mucho más realista. No es importante en ese sentido. Lo importante es que no tenga complicaciones postoperatorias, que haya podido cumplir el régimen, que pueda ir al baño, ¿sí? Claro. Una cosa tan básica como eso, que las heridas estén bien. Eso es como lo esencial, digamos. El peso es un problema del futuro, digamos. Claro, No, claro que sí. Oye, una pregunta más personal, que si se quiere... yo creo que muchos pacientes se preguntan, oye, me da miedo ir donde mi cirujano porque va a ver que fracasé. O que no bajé lo que me pidió. O que no bajé lo que me pidió. A veces te dicen, ¿Qué claro. siente un cirujano? Me imagino que va evolucionando de acuerdo a la experiencia del cirujano. Cuando un paciente le va mal con su cirugía, cuando no le va bien, se siente empatía, se siente frustración, desafío. Mira, el cirujano como te dije, hace un par de años atrás o más, hace unos 5 o 6 años atrás, era un poco distinto al de ahora, ¿sí? El de ahora se siente un poco más empático y siente como que el cirujano fracasó, ¿sí? ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? No la mandé donde tenía que mandarla. Ahí se pone un poco en mea culpa, ¿sí? De a ver qué puede cambiar, ¿sí? Duele el ego un poco, ¿no? Duele, totalmente. Es un paciente... Antes tenía la culpa el paciente, claro, ahora ya no. Tenemos la culpa nosotros. Nosotros. Entonces, Sí. ¿qué hice? Entonces ahí, a los minutos me pongo en contacto con la nutricionista, se ve un poco más de que faltan cosas con la psicóloga, ¿sí? Ver si se puede agregar alguna medicación, por ejemplo, que ahora están de moda los agonistas de los GLP-1, ¿sí? Claro. Pero yo creo que empatía podría ser una palabra y esa mea culpa propia, digamos. Claro. Pero qué lindo lo que él dice, porque en el fondo los pacientes vienen con mucho fracaso, ¿cierto? Y al final, más que fracaso, termina siendo como quizás una oportunidad, ¿verdad? O sea, independiente de que a lo mejor tú te sientas así como, ¿qué no hice? Es, pucha, ¿qué es lo que falta por hacer acá, no? Como sabemos que esto es multifactorial y que tiene múltiples variables, o sea, a veces los pacientes nos dicen a nosotros es que no estoy durmiendo, o sea, Claro. ya te vas dando cuenta de que hay variables que están teniendo un nivel de estrés. De estrés, de ansiedad. Ansiedad, no están descansando, están comiendo, a veces están comiendo súper bien, pero a la base hay un nivel de estrés y de ansiedad que lo está un poco aportillando. Claro. Y ahí se desvían un poco del objetivo de todo esto, que el Exacto. objetivo de estas herramientas, digamos, es generar un cambio de hábito. Claro, ¿Sí? es muy difícil en ese caso. Y mantener este cambio de hábito por ahí es difícil de vuelta por el entorno, ¿sí? Exacto. Lo que creo que hay que siempre conversar con los pacientes y de vuelta lo más importante yo creo que todo este proceso es el pre, ¿sí? Más que el post, El pre. ¿sí? El pre es los objetivos. Dejar los objetivos claros, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tiene diabetes de hace 15 años, ¿sí? Que ya tiene 60 años, ¿sí? Que un paciente de 30, ¿sí? Que todavía no tiene la fertilidad cumplida, ¿sí? Entonces, todos estos objetivos van a cambiar según el tipo de paciente. Si uno los deja claros del principio, lo mismo con las técnicas. Si uno usa un balón, no va a esperar bajar 30, 50 kilos, ¿sí? Entonces, si uno deja claro esos objetivos, ¿sí? En un papel, hablando, conversando, yo creo que ahí está la diferencia entre cómo va a ir los resultados más adelante o las frustraciones, si se quiere llamarlo de alguna manera. Claro, claro. No sé, que hay por lo menos un poco de alivio de culpa para el cirujano, que hay muchos otros factores involucrados. No es el único profesional Claro. responsable de que al paciente le vaya bien. Y además, el paciente también tiene que ser protagonista de su propio viaje bariátrico, ¿no? Exacto. Ahí yo tengo una pregunta, Agustín, porque volviendo al tema de la reganancia, ¿en qué contextos tú considerarías que hay que hacer una revisional? ¿En qué casos se puede hacer, cierto? ¿Cómo lo abordarías ahí tú? Mira, en este minuto, una de las mayores, digamos, porcentajes revisionales que hay son pacientes con manga gástrica con reflujo, ¿sí? Vale. Ya sea por mal estudio, que se operaron igual con esofagitis. Esofagitis es que el ácido del estómago, ¿sí? Empieza a quemar, ¿sí? Lo que es el epitelio del esófago, ¿sí? Eso empieza a erosionar y empieza a cambiar este epitelio, Claro. ¿sí? Que eso puede generar, digamos, un montón de cosas, ¿sí? A grosso modo, porque no Sí. espero que tengan la cifra exacta, pero más o menos, ¿qué porcentaje de pacientes les pasa esto? Operados de manga. Operados de manga, acá entramos de vuelta en un tema candente porque según el estudio cambia muchísimo,
¿sí? Pero está descrito que desde el 20%, 30%, inclusive 50%, Wow. 60%, según el estudio, según la región que se haga esto. Pero, ¿por qué? Porque en algunos lugares, sobre todo por temas de seguro y todo, no se pide endoscopía previa en el preoperatorio, ¿sí? De vuelta, esto hoy está más estandarizado y han mejorado un poco esos valores, ¿sí? Pero esto es como regla general, el paciente con reflujo, esofagitis, ya sea clínico o endoscopía, no debería hacerse una manga gástrica, ¿sí? Claro. Después están los grises, digamos, que se ve paciente a paciente, esto es a medida de cada cirugía, pero ese paciente no debería hacerse una manga gástrica, ¿sí? Pero eso, yo creo que más del 40% de pacientes con manga, ¿sí?, pueden tener reflujo. Mira. También otra causa es la aparición de hernia hiatal, que es esta debilidad que tiene el diafragma, ¿sí?, que eso lo puedo tener de antes. Pero al bajar de peso, al cambiar un poco la anatomía, esta hernia se manifiesta, ¿sí? Más Perfecto. visible. Y ahí el examen que hay que hacer sí o sí antes de hacer, La endoscopía sí o sí. no se negocia la endoscopía, ¿sí? Perfecto. Tener en cuenta que también la misma obesidad por la grasa visceral comprime y aplana el estómago y eso hace que también que genere más reflujo. Claro. Por ende, de vuelta acá el tema de la reganancia, si yo regano peso, puedo tener reflujo por la reganancia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no regané tanto peso, pero tengo igual este reflujo? ¿Tú sugieres ahí la revisional? Las guías dicen que hay que intentar el manejo médico. Perfecto. ¿Sí? Hay que intentar el manejo médico de 3 a 6 meses, descartar otras causas, ¿sí? Alteraciones del esófago propias y estudiarlo con manometría, pechimetría, que son estudios igual caros y que no se hacen en muchos lugares, ¿sí? Pero son el gol estándar para detectar estas cosas, digamos. Eso sería el ideal. Manejo médico y ver. Pero la mayoría de los pacientes ya pasó por eso o ya se cansó. Entonces vienen a, doctor, sáqueme este reflujo. ¿Sí? Claro. O tengo una hernia, quiero que me opere. Entonces, ahí la cirugía principal o más recomendada sería un bypass. Perfecto. ¿Sí? Ahí bypass. pasan Que se llama técnicamente una conversión a un bypass gástrico, en IDRUS. Y si ya venía con un bypass, tiene reganancia y no tiene reflujo. Ahí estamos en un tema más complejo. ¿Sí? ¿Qué viene ahí, por ejemplo? Ahí es una cirugía que es difícil también para reganar peso, ¿sí? Las causas de esto es porque a veces queda muy estrecha, ¿sí?, la luz de la anastomosis, ¿sí?, y lo que hace el paciente es siempre busca lo más simple para él. Como le cuesta comer cosas sólidas, va a lo líquido, ¿sí? Claro. Líquido azucarado, Claro. líquidos como el alcohol, ¿sí? Muchos pacientes también se vuelven enolistas, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales causas de reganancia de peso en un bypass, ¿sí? La estrechez o que quede muy largo este pouch. Y ahí en el fondo la sugerencia desde el punto de vista quirúrgico sería esta recalibración o tú no la promueves mucho. Hay muy pocos casos descriptos o que están en la literatura, ¿sí? Hay cirugías alternativas, hay dispositivos como anillos, ¿sí? Sí. Que se usan para hacer más pequeño esta anastomosis, ¿sí? Se puede calibrar este pouch, o sea, hacerlo más pequeño, ¿sí? Porque en su momento no es que creció, sino que se dejó un poco más grande, ¿sí? Pero las alternativas o la baja de peso posterior no va a ser igual que hacer un bypass del inicio, ¿sí? Son lo que le llamo yo, entre comillas, cosas paliativas, o sea, van a ayudar en cuanto a la baja de peso, y si el paciente está muy mal o muy sintomático, tiene una diabetes muy descompensada, se pueden entender como una solución, ¿sí? Pero no sé si sería la primera solución, te lo digo como siendo cirujano igual, ¿sí? Claro. Habría que evaluarlo. Sí, Entonces, siempre que la evaluación con es su clara. equipo. Sí. Mira, ¿y si le da miedo volver al equipo que lo operó? Puede cambiar. Que venga con otro equipo. Claro. Que acá le damos al menos la opinión que corresponde, digamos. No siempre la cirugía es la solución. Por más que seamos cirujanos y nos gusta operar todo, no siempre la cirugía es la solución. Qué bueno que lo digas así. Hay que estudiar, más ahora que están en boga estos métodos endoscópicos, ¿sí? Que existen, también son alternativas, pero siguen siendo todavía costosos, ¿sí? O sea, hay que evaluar de alguna forma como equipo de obesidad cuál sería el mejor de tratamiento. nuevo, como si no me hubiera operado. Claro. Sí, qué importante. O sea, al final igual creo que hay una esperanza porque la gente puede ver que hay una salida. O sea, ya sea quirúrgica o no, pero hay que volver con el equipo, hay que evaluarse, ¿cierto? Sin ese miedo de que me van a retar.
Sí, que a sin todos duda. les puede pasar, o sea, el estrés y la ansiedad es algo que yo creo O sea, está descrito que Sí. pasa. Entonces yo Claro. vendría sin problemas. O sea, no que me traigan el paper, pero está la posibilidad de que Es vengan a una consultar. probabilidad. Digamos. Sí. Claro, y como bien lo dice Agustín, al final también tiene mucho que ver con la falta de adherencia, con el no seguimiento, ¿cierto? Ujú. No, sin duda. Y es muy Tema. valioso esto de... Hay un libro maravilloso, un neurocirujano, que él decía que un cirujano o un médico se demora 7 años en aprender a operar, 3 años en saber cuándo operar y 20 años en saber cuándo no operar. Cuando no operar. Dijo toda la vida, Toda la en vida, saber sí. cuándo no Esa operar. es la ¿Sí o más no? difícil decisión. ¿Cuándo no operar? Eso, Sí. mira. Sí, Hay- me acuerdo de ese doctor Sí, que... Henry March se llama, un neurocirujano británico que tiene un libro muy, muy bonito, no me acuerdo Sí. del nombre, pero... y cuando tienes algún caso paradigmático o que te acuerden que tú le hayas dicho, sabes que no te voy a hacer la cirugía revisional a un paciente sin decir nombre o algo así, no te la voy a hacer, vamos a hacer otra cosa. ¿Y cómo reaccionó a lo mejor? He tenido pocos casos, ¿sí? Sobre todo bypass, ¿sí? O en el hospital, ¿sí? Porque vemos casos como más extremos, ¿sí? De obesidades más extremas o de casos que tienen patologías más raras por ahí, que están en plan de trasplante o para otra cirugía, ¿sí? Y un caso que un paciente había reganado algo de peso, no mucho, sí, una obesidad grado 1, se sentía muy bien, o sea, su vida normal, pero se quería convertir, digamos, a un bypass. Tenía una manga gástrica previa, ¿sí? Y se quería convertir en un bypass. Y no había reflujo, ¿sí? No había nada patológico como para esto. Pero explicándole que estuvimos un largo rato, estuvimos como una media hora, ¿sí? Conversando, entendió, digamos, todo este proceso, ¿sí? Y en el final, conversando, había cosas que había dejado de hacer. O sea, había dejado de hacer actividad física, ¿sí? Al trabajo que antes iba en bici ya no lo hacía. Entonces, como de vuelta recalcar o reforzar esas cosas y por lo menos se fue con buena cara. ¿Sí? No sé cómo fue en el futuro, digamos, pues no lo volví a ver, pero esa fue la resolución de esa consulta. Sí, así que el paciente dio las gracias por haber ido a un psicólogo. Claro. Pero ahí Bueno, es que al final toca un poco ser Sí. psicólogo, nutri, ¿cierto? Sí, Porque sí. los pacientes te preguntan, me imagino, muchas cosas que no son específicamente quirúrgicas, que bueno, toca apoyarlos desde ahí. Y ya con esta amena conversación, ya como para ir cerrando, Agustín, yo tengo esta pregunta que en realidad va enfocada a la comunidad que nos está viendo, leyendo. Es que si, por ejemplo, te están escuchando, ¿ya? Porque acá tenemos mucha comunidad que ya está operada y se siente súper derrotada, ¿sí? Muchos abandonados nos han escrito, así es que me ha ayudado mucho el podcast porque yo no tenía equipo y tal. ¿Qué le dirías tú a un paciente que se siente derrotado, ya, por haber recuperado? Ya un poco lo hemos conversado, pero me gustaría así como ya mensajes. Si se siente a un paciente así derrotado, está reganando ya, que sé, 15 kilos, ¿sí? Como cirujano, ¿qué le dirías tú a esa persona? Básicamente, lo que hace toda persona con alguna enfermedad o con ninguna enfermedad cuando tiene un problema, ¿sí? Saber que este problema probablemente no siga toda la vida, ¿sí? Claro, Que lo tengo que manejar, ¿sí? De alguna forma, y veo qué cosas hice antes y me sirvieron, ¿sí? Y qué cosas dejé de hacer ahora, ¿sí? Para volver a hacerlas de nuevo, ¿sí? O sea, qué cosas me sirvieron en el pasado, cuando estaba en el proceso, cuando me operé, ¿sí? Reconsultar con los especialistas, ya sea los mismos u otros, por vergüenza si no están las opciones. Yo creo que la típica lista que uno hace de pros y contras, bueno, pero con tareas que hacía antes, cosas que hacía ahora, ¿sí? Porque también los tiempos cambiaron, probablemente ese paciente se operó hace 10 años, ¿sí? ¿Qué cambió ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Sí? A veces existen alternativas farmacológicas o, como dijimos, técnicas quirúrgicas que pueden ayudarlo, ¿sí? Pero yo creo que la base está en el día a día, ¿sí? En qué cosas cambiantes y me sirvieron y probablemente ahora las he dejado de hacer por lo que sea, trabajo, tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces, rever eso. Yo creo que esa es como la clave. Sí, y obviamente buen punto. Tener el equipo que te puede ayudar más puntualmente en eso porque sabe qué cosas son las que uno puede fallar, ¿sí? Claro. Sí. Hay una pregunta que se me quedaba en el tinterillo que es muy importante, sobre todo porque la mayoría de las personas que ven esto son mujeres. Me operé, quedé feliz con mi cirugía.
un año después me embaracé. Bueno, es un... Y después, chuta, quedé así después del embarazo. Voy de nuevo con mi cirujano. ¿Qué se hace ahí? Bueno, yo creo que ese tema es un buen tópico para traer una ginecóloga, ¿sí? Porque es bien complejo, ¿sí? Yo creo que como recomendación a una mujer que todavía no se embarazó nunca, ¿sí? Y está en deseo de tener familia, ¿sí? La clave o lo más importante es posponer la cirugía, pero sí hacer otra cosa para el descenso de peso, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque un embarazo con exceso de peso, obesidad, es riesgoso, es un embarazo de riesgo de preeclampsia, diabetes, ¿sí? Y múltiples enfermedades más del embarazo, ¿sí? Entonces, yo creo, ¿para qué? Para que la cirugía, ¿sí? Tenga un buen resultado, ¿sí? Porque claramente uno después del embarazo va a reganar peso, ¿sí? Puede que cueste, sí, no siempre va a ser de lo más con la edad gestacional adecuada, ¿sí? O si toma leche, si tiene un buen puerperio, ¿sí? Todas esas cosas van a influir en el embarazo, ¿sí? Y otra parte es la parte técnica, ¿sí? Un paciente embarazado con una manga gástrica, todos sabemos que en el primer trimestre, primer mes hay más reflujo, ¿sí? Por ende hay más vómitos. Entonces con una manga gástrica podemos agravar un poquito más este reflujo, ¿sí? Por eso, por ahí lo indicado, ¿sí? Es, si tengo la posibilidad, esperar hasta después del embarazo. ¿Cuánto tiempo? Lo ideal es hasta que la guagua, el bebé, deje de tomar leche, ¿sí? Y al menos un año, ¿sí? Sí. Esperar al menos un año, ¿sí? Eso sería, y haber completado el deseo de tener familia, el deseo de parir, ¿sí? Esa es como la clave, pero yo creo que ese es un tema muy grande, gigante. Sí, Gigante. casi siempre pasa que salen temas que dan para otro ese podcast tema completo. es muy grande. Sí, así que tenemos que seguir con el viaje, van a haber más temporadas. No, sí, pues, así que Así muchas que no, gracias, Agustín, ha sido un placer grato. tenerte aquí. Sí, Igualmente. el viaje, entonces ya sabemos que la cirugía abre la puerta, pero Eso. el viaje es para toda la Para toda vida, la vida, exacto. ¿cierto? Que hay esperanza, que pueden haber alternativas. Así que muchas gracias, Agustín, por tu Eso. tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros auditores? En las redes de Vale. que todo el mundo hoy ve, ¿sí? ¿Cómo apareces en las redes para que te sigan? Doctor Agustín Guerra. Doctor Agustín Guerra. Ahí lo vamos a repostear para que lo vean, doctor Agustín Guerra, lo pueden encontrar Eso. entonces. Y feliz, solo agradecer también a nuestro patrocinador Clínica Renat, que es un centro multidisciplinario dedicado al tratamiento de la obesidad. Así que gracias a todos, nos pueden aquí dejar sus preguntas y sus comentarios. Denle like a la campanita de YouTube, por favor, para que aumenten también los suscriptores. Así Acá es. en YouTube también. Eso, en También. YouTube, sí. Eso va a hacer posible que este podcast siga y podamos seguir acompañando a más personas en este viaje bariátrico. Así es, pues sí, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Eso, chao, chao. Chao, chao.